Este es un mensaje de restauración, esperanza y vida eterna. Hoy nos comparte la palabra del Señor el misionero de Japón, hermano John Wilmar Lozada. Les habla el misionero John Wilmar Lozada desde Tokio, aquí en la capital de Japón. Quiero saludarles de manera especial y al mismo tiempo compartir con ustedes la palabra del Señor. El título de esta corta enseñanza es Orando en favor de las misiones. Creo que todos en algún momento nos hemos preguntado cómo orar de manera correcta y puntual por las misiones. Es en la palabra del Señor donde encontramos la respuesta, ya que el Señor Jesús y sus discípulos nos enseñan a hacerlo. Por eso la base bíblica la encontramos en Lucas, el capítulo número 10 y el verso número 1, un versículo muy conocido por todos que a la letra dice: Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tal si oramos por la obra misionera en general? Ese sería uno de los primeros pasos, por la obra misionera en general. La obra misionera tiene un gran impacto en el mundo entero. Hoy somos nosotros el resultado de esas misiones que otros hombres y que iglesias en otros países hicieron en favor de nuestro país, para que nosotros conociéramos al Señor y hoy en diferentes países del mundo muchas personas puedan conocer al Señor. Es en la misión de los 70 donde el Señor envió de dos en dos a sus discípulos a predicar la palabra del Señor. Y iban a las ciudades y predicaban y anunciaban. Y desde aquel entonces veían la gran necesidad, porque la mies es mucha. Es la forma de decirlo. Hay muchas personas, miles de personas necesitadas de conocer el mensaje del Evangelio. Aquí en Japón hay 127 millones de personas que necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Después de llegar de la misión de los 70, el mismo Señor les decía que la mies era mucha, que el trabajo era mucho, que había mucho por hacer, mucho a quien anunciar el mensaje del Evangelio y los obreros eran pocos. Creo que todavía esta palabra tiene la misma vigencia. Aunque somos miles, millones en el mundo anunciando el Evangelio, todavía la mies es mucha. Aún se necesitan obreros dispuestos a compartir el mensaje del Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ese es el primer motivo por lo cual nosotros debemos orar en favor de las misiones. Que el Señor envíe obreros a su mies. Que cada día hayan hombres y mujeres dispuestos a llevar el mensaje del Evangelio, dispuestos a salir de sus países para compartir el mensaje en los países donde todavía hay mucha gente que no conocen el mensaje del Evangelio. Otra de las razones por las que podemos orar en favor de las misiones es para que el Señor abra puertas en la misión. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Colosenses, el capítulo número 4, del verso 2 en adelante, dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, y orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Creo que todos en esta labor misionera hemos hecho esta oración. Señor, ábrenos las puertas. Señor, que cuando vayamos a evangelizar, cuando vayamos a tocar esa puerta, cuando vayamos a compartir el mensaje, hallemos cabida en el corazón de las personas. Danos esa gracia, Señor, abre las puertas, quita los impedimentos. Esa es otra buena razón por la cual hay que orar. Señor, ábrenos las puertas, quita los impedimentos, toca los corazones y que de esa manera nosotros podamos llegar al corazón de las personas para compartir el poderoso mensaje del Evangelio. Tenemos otra razón más para orar, y es orar por nosotros mismos, para que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para anunciar el mensaje con denuedo. Creo que esto es una razón muy poderosa. Es el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, el capítulo número 6 y el verso 18, donde nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, está diciendo el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y esto nos llama mucho la atención, hablar del Evangelio. Y es el apóstol quien está pidiendo la oración. Oren por mí. Creo que nosotros oramos mucho por las almas, oramos mucho por los amigos. Y constantemente nuestra oración está más direccionada hacia los amigos. Y qué bueno que oremos también por nosotros como instrumentos en las manos de Dios. Oren por mí, está diciendo el apóstol, para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra y yo pueda hablar esa palabra con denuedo. Y la palabra denuedo está diciendo que es con fortaleza, con seguridad, con autoridad, de modo que las personas sean impactadas con el poderoso mensaje del Evangelio. Es la oración de la iglesia desde el tiempo apostólico la que impactaba los corazones. Hechos, el capítulo número 4 y el verso 29 registra cómo una vez, después que los discípulos Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio después de haber levantado el cojo en el templo, y el pueblo se levantó y los gobernantes estaban inquietos por el movimiento evangélico que se estaba suscitando en Jerusalén, entonces los llamaron y los intimidaron para que no hablaran más en el nombre del Señor. Es eso lo que les dicen. No prediquen más en ese nombre, no anuncien más ese nombre. Pedro y Juan, por supuesto, les dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Cuando los dejaron libres, llegaron donde estaba la iglesia. Y ahí les contaron lo que había pasado y la iglesia entró en oración. Y dentro de las palabras que están orando, están diciendo, y ahora, Señor, mira las amenazas del gobierno. Mira las amenazas, los cuales pretenden que nos callemos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es una oración intercesora. Es una oración que nos lleva a recibir de parte de Dios la unción, a pedir de parte de Dios esa unción y esa autoridad para impactar a las personas con el mensaje del Evangelio. Otro aspecto importante por el cual nosotros podemos orar es para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo número 3, el verso 1 y 2, está diciendo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y me parece muy interesante la forma como el apóstol invita a la iglesia en Tesalónica a orar en favor de la obra. Es para que la palabra de Dios, lo que nosotros estamos anunciando, el mensaje que estamos predicando, corra y sea glorificado en el corazón de las personas que lo escuchan. Ya sabemos que la fe viene por el oír esa palabra, la palabra de Dios. Y ahí están los hombres, aquí estamos los hombres y mujeres dispuestos a predicar esta palabra. Y la estamos sembrando en el corazón de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y queremos que esta palabra que se siembra corra y sea glorificada. Que esta palabra llene los corazones para que ellos entiendan el mensaje de la salvación y glorifiquen a Dios, así como nosotros también lo hemos glorificado. Creo que es importante entender el propósito de la oración en favor de las misiones. Si lo hacemos de esta manera, seguramente vamos a ser más efectivos en nuestra oración. En el mismo texto que estábamos leyendo, en el versículo número 2 de la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo número 3, está diciendo también, y oren para que nosotros seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. También incluye esa petición de oración. Oremos para que aquellos que pretenden hacernos mal, aquellos que pretenden impedir el avance de la obra, no tengan el efecto que quieren lograr en nosotros y en la obra, sino que por el contrario, la palabra corra, la palabra fluya, el mensaje siga avanzando y muchas almas sigan llegando al camino del Señor, así como nosotros un día también llegamos al camino del Señor. Les invito para que sigamos orando y sigamos intercediendo en favor de las misiones, orando, 1, por la obra misionera en general, 2, para que el Señor abra las puertas y para que podamos llegar a muchos lugares y a muchas personas. 3, por nosotros, para que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra de fe y con autoridad
prediquemos el mensaje de salvación y para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bendiciones para todos. Este fue un mensaje de fortaleza, ánimo y ayuda para tu vida por el Departamento de Misiones Extranjeras. Dios te bendiga.